Aló, buenas tardes. Aló. Ok, estoy en el host, no hay problema. Sí, Doc, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, sí, ya estoy felizmente. No hay problema. Bien, muy buenas tardes con todos. Les saluda el doctor Enrique Ruiz Mori. Yo soy el encargado del curso de fisiología y vamos a desarrollar con los profesores y ustedes este curso de fisiología que viene a ser la parte básica para después ingresar al campo de la clínica. Y es necesario, lógicamente, conocer lo que son los fundamentos de cómo está funcionando el organismo. Nosotros tenemos estructurado, ustedes tienen el sílabus, que nosotros dividimos el curso en dos partes. En la primera parte vamos a desarrollar primero el capítulo de cardiología, después sigue la parte de neurología, el tercer tópico viene a ser la parte respiratoria y finalmente terminamos con la parte de hematología. Son 4 capítulos o 4 segmentos que van en la primera parte y en la segunda vamos a tener lo que es la parte del sistema endocrino, lo que viene a ser medio interno y nefrología y finalmente el capítulo de gastro. En total son 7 tópicos, 7 capítulos o 7 segmentos, como quieran decirlo, y de esa manera tratamos de abordar la fisiología que les va a servir, como les mencioné, para que puedan más adelante desarrollar la parte de clínica. Nosotros en el curso, como habrán visto en el sílabus, vamos a tener las clases teóricas, que bueno, hasta el momento no
van a ser todavía virtuales y vamos a tener la sincronización los días viernes. Si hay algún cambio se les avisará, lógicamente, con tiempo. Vamos a tener los seminarios y las prácticas. Tanto seminarios como prácticas lo que busca es ampliar el sustento de lo que viene a ser en la parte de fisiología, con tópicos interesantes como son, por ejemplo, el registro de la presión arterial. El que menos, pues, aprende probablemente tomar la presión arterial porque lo ha visto, pero en el curso para nosotros es muy importante que sepan registrar la presión arterial como debe ser. Hay una serie de condiciones que hacen precisamente que uno conozca bien la importancia de tomar la presión arterial. Recuerden que la patología de la hipertensión arterial es una de las patologías más frecuentes que hay en el país. Más de 5 millones de personas en el Perú, adultos, son hipertensos. Y el diagnóstico fundamentalmente se basa en un registro adecuado de la presión arterial. Entonces, las personas pueden registrar la presión arterial, cualquier persona nos puede registrar la presión arterial, cualquiera. Pero el único que puede interpretar y saber si una presión es la normal o no es el médico. Porque hay que saber cómo se registra la presión. Si una persona ha tomado, por ejemplo, café, no se le puede tomar la presión inmediatamente. O si la persona ha fumado, ¿no? O qué pasa si uno no escucha adecuadamente los ruidos de lo que vendría a ser de Korotkov, que nos permite valorar los 5 ruidos y cuál de ellos es el que se tiene que considerar para la presión arterial. O qué sucede si podemos utilizar el tensiómetro que se usa en muñeca, es lo mismo que usar uno de brazalete, que se puede colocar en el brazo. Entonces, en esas cosas, si uno se equivoca, puede registrar mal la presión arterial y puede dar una información equivocada. Por eso les digo, cualquier persona puede registrar la presión, cualquiera. Registra la presión, bien o mal, pero lo puede registrar. Pero el que hace el diagnóstico es solamente el médico. ¿Por qué? Porque la presión arterial elevada es una entidad clínica, es una entidad nosológica que tiene que tener criterios para poder llegar al diagnóstico. Y lógicamente, la importancia de ser un paciente hipertenso bien diagnosticado es una persona que no es que pertenezca al club de los hipertensos, es una persona que tiene alta chance de complicarse o con un derrame cerebral o con un infarto y morir en edad prematura. Y eso se va a basar en que uno sepa registrar la presión arterial. Este tópico de la presión arterial nosotros desarrollamos en teoría, pero hablamos del sustento, pero no cómo se debe registrar. Para eso es la práctica. Así ustedes van a tener prácticas de este tipo, de electrocardiograma, que lo que busca es ampliar el conocimiento de lo que ustedes tienen en la teoría para tener una base más sólida, ¿no? En la práctica médica. Entonces, estas 12 prácticas que tenemos estructuradas buscan esa finalidad, ¿no? Por otro lado, tenemos los seminarios que también lo que van a hacer es fortalecer la parte teórica, ¿no? Bien, esto es más o menos una visión de lo que va a ser el curso y vamos a tratar de, digamos, de cumplir los objetivos que ustedes lo tienen en el sílabus en la forma más adecuada. Lógicamente estamos con los problemas todavía de pandemia, pero son cosas que ya son disposiciones a otro nivel, ¿no? Que eso no depende de nosotros. A ver, voy a ver si por acá han puesto algunos chats nada más, no, pero no veo que haya una pregunta en realidad que estén haciendo, ¿no? Sí, no veo ninguna pregunta, pero si hay alguna duda, pues que nos lo hagan saber. Ya pues sí vi la mano alzada, pero estoy buscando dónde está
Está el Doctor, doctor... disculpe, buenos días. Sí, buenos días, o buenas tardes ya. Sí, buenas tardes, disculpe. Ajá. Quería consultarle el tema de las clases prácticas, los laboratorios. Nos dijeron que íbamos a ir, me parece, un grupo una semana, el otro grupo otra semana, pero no sabemos bien la distribución de esos grupos todavía. Sí, pues es que Se pidió la lista de ciencias básicas. recién se están armando los grupos, es lo que nos han informado. Recién hoy día eh, han aparecido las listas y a las 5 claro, nosotros tenemos una reunión precisamente para ajá, ver eso de la distribución que usted me está diciendo. O sea, después de las 5, supongo que terminaremos a ya, las 7 la reunión, después de eso ya le ujú. podremos dar algún informe, ¿no? Claro, porque a mí me toca, al menos en mi caso, el lunes, no voy a estar, no sé si tengo que ir o no. Entonces, estamos esperando la lista. Sí, por eso, las listas recién las están, por otros motivos, están recién terminándolas ahora, y a las 5, como le digo, vamos a tener una reunión precisamente para abordar ese tópico, ¿no? Más bien, después de las 7, supongo que es lo que nos demorará, le enviaremos de repente alguna notificación a través del aula virtual, ¿no? Ustedes guíense también por la información del aula virtual, ¿no? Que es la forma oficial de hacerlo. Si bien se pueden utilizar el WhatsApp, pero eso no es pues una forma oficial de comunicación, digamos, ¿no? Entonces, a través de la web, de la página de la universidad, ahí sí vamos a dejarle información. ¿Está el doctor Augusto Wong? Sí, doctor. Ya. Buenas tardes. Usted es el delegado del curso Sí, de correcto, licenciatura. profesor. Ya puedo para estar al tanto, como digo, ¿no? De algunas observaciones que pudieran haber. Como digo, recién nosotros a las 5 vamos a tener una reunión, ahí nos explicarán cómo se van a distribuir los grupos y veremos para poder informarles también a ustedes. Pues. También nos van a dar probablemente los requisitos, ¿no? De eso todavía no nos han informado todavía nada. Entonces hay que estar en contacto. Muy bien, vamos a empezar a desarrollar este tópico. Todos están viendo ya la pantalla. Sí, doctor, se puede visualizar. Sí. Este es un punto bastante importante en lo que se refiere a la función del corazón. Recuerden que el corazón es un órgano eléctrico. Nuestro organismo tiene una carga eléctrica y por eso es que ustedes verán que se puede tomar un electrocardiograma, un encefalograma, una electromiografía. Entonces, el organismo tiene una serie de sistemas y entre ellos está el sistema eléctrico y en el corazón es un órgano, si bien es muscular, el comportamiento se basa en estímulos eléctricos. Y por eso es importante poder entender lo que viene a ser este potencial de acción. Vean ustedes que el potencial de acción nosotros lo podemos tener de esta forma representado, en donde uno puede ir observando. Voy a tratar de utilizar el puntero láser, acá estamos. Vean ustedes, en este punto que vamos a estar, se va a producir lo que se llama la despolarización. El músculo cardíaco, como cualquier músculo, se activa. Entonces, eso es lo que viene a ser el fenómeno de la despolarización, que como ustedes ven, es esta línea ascendente, es una línea ascendente, producto de la apertura de los canales de sodio. Si han visto el video de la clase teórica, la célula en reposo, en el interior de ella, vamos a tener que las sumas de cargas eléctricas en el interior de la célula es menos que el extracelular.
Es decir, que entre el extracelular y el intracelular no hay el equilibrio. La membrana celular que rodea a la célula, esa membrana celular, es la responsable de que existe ese desequilibrio entre el extra y el intracelular. Y es que la membrana celular es la que se encarga de abrir y cerrar los canales que van a hacer que el sodio, el potasio, el cloro, el calcio se muevan. Ya que en la membrana celular se encuentran estos canales, la membrana celular es la que abre y cierra estos canales. Y esta membrana celular es la que se encarga de que precisamente en el extracelular hayan más cargas que en el intracelular. Que en el caso del músculo cardíaco, estrictamente ya el músculo del corazón, la diferencia entre el extra y el intracelular es de 90 milivoltios. Es decir, yo puedo decir que en el extracelular tenemos 90 milivoltios más que adentro. Pero también lo puedo decir al revés. En el intracelular yo tengo 90 milivoltios menos que afuera. Es lo mismo. Es lo mismo. Depende de dónde nos ubiquemos. En el extracelular, si yo me ubico, vamos a tener que todas las sumas de las cargas iónicas en el extracelular resulta de que vamos a tener más cargas que adentro de la célula. ¿Cuánto más? 90 milivoltios más. Pero también, como les vuelvo a repetir, lo puedo decir al revés. En el intracelular, yo voy a tener 90 milivoltios menos que afuera. Y entonces, ¿cómo lo debo representar? Pues lo tengo que representar como se puede observar acá. Menos 90 milivoltios. En el interior de la célula tenemos 90 milivoltios. ¿Y por qué sucede eso? Pues no, porque la membrana celular es la responsable de mantener esa situación. Y esa membrana celular está generando, por decir, que haya mucho sodio en el extracelular y poco sodio en el intracelular. Es la membrana celular la que se encarga precisamente de que haya esta diferencia de cargas, que exista este potencial de cargas entre el extra y el intracelular. Entonces, a eso se llama precisamente potencial de membrana. ¿Por qué? Porque es la membrana la que es responsable de que exista más sodio afuera y poco sodio adentro. Pues bien, ese potencial que se está generando, producto de la membrana celular, también se llama potencial de acción. Es el potencial de acción. Por eso se dice potencial de transmembrana. Es lo mismo que decir, pues, potencial de acción. Es lo mismo. ¿En qué consiste? En que la membrana celular no permite que se alcance el equilibrio entre el extra y el intracelular. Entonces, la membrana celular va a abrir sus canales de sodio, los va a cerrar, y como consecuencia de eso va a hacer de que afuera de la célula haya mucho y adentro haya poco. O en el caso del potasio, el potasio abunda en el interior y en el exterior más bien hay poco. El responsable de esta diferencia de cargas es precisamente la membrana celular. Y esta diferencia de carga genera un potencial. Por eso se llama potencial de transmembrana o potencial de acción. Es lo mismo. Entonces vean ustedes que en este momento, en este punto, cuando la célula esté en reposo, la célula va a estar ¿en cuánto? En menos 90 milivoltios. En el interior de la célula cardíaca, yo voy a estar en este momento en menos 90 milivoltios. Entonces,
se va a producir, en esta célula que está en reposo, se va a producir la despolarización. ¿En qué consiste la despolarización? Consiste en que se abren los canales de sodio. La membrana celular en ese momento hace que se abran los canales de sodio. ¿Y qué pasa si se abren los canales de sodio? Afuera de la célula hay mucho sodio y adentro hay muy poco. ¿Qué va a suceder? Fácil. El sodio que está afuera rápidamente empieza a ingresar a la célula. Rápidamente va a ingresar a la célula. Entonces la célula que estaba acá en menos 90 milivoltios, yo tenía menos 90 en relación a afuera de la célula. Ahora que se abren los canales de sodio, entonces, de lo que yo estaba en menos 90, estoy recibiendo cargas de sodio. Entonces estaré en menos 80, en menos 70, en menos 50, en menos 30. ¿No? Y producto precisamente de esta fase cero o de redespolarización, la célula va a pasar de una situación de menos 90, gracias a la apertura de canales de sodio, hasta finalmente llegar al cero y pasarse del cero. Y ahora estar en más 25 milivoltios. Entonces la célula durante la fase cero de despolarización pasa de menos 90 milivoltios que hay en su interior a estar al final de la despolarización, estar en más 25 milivoltios. ¿Producto de qué? De que se han abierto los canales de sodio y el sodio rápidamente entra del extracelular, que hay mucho, hacia el intracelular, donde hay poco. Y entonces voy ganando cargas, que en un primer momento me faltaba. Yo tenía en el interior 90 menos. Conforme va entrando el sodio, ya no tendré 90 menos. Tendré 70 menos, 50 menos, llegaré a menos 10, después llegaré a 0, y todavía sigue ingresando el sodio. Y ahora ya estaré en más 10, en más 20, hasta llegar a más 25. Ese es el fenómeno de la despolarización, la apertura de los canales de sodio. Una vez que se ha producido la despolarización, ahora inmediatamente viene la repolarización. La repolarización que corresponde a las fases 1, 2, 3 y 4 del potencial de acción. Todo este tiempo, desde la fase 1, la meseta que es 2, la fase 3 y la fase 4, todo esto es lo que constituye la repolarización. ¿Y en qué consiste la repolarización? En que ya los canales de sodio se han cerrado, ya no va a entrar más sodio, y más bien ahora se abren los canales de potasio. La repolarización se basa en que se abran los canales de potasio. Y al abrirse los canales de potasio, resulta pues que yo en el interior de la célula, recuerden, yo tengo mucho potasio. Y en el extracelular solamente tengo muy poco. ¿Qué va a suceder en ese momento? En el interior hay mucho, afuera hay poco. Lo que va a suceder cuando se abren los canales de potasio, los iones de potasio van a migrar desde el intracelular al extracelular. Empezamos a perder iones. Recuerden que yo estaba en más 25. Había llegado a más 25 producto de la despolarización. Pero ahora resulta que se están abriendo los canales de potasio y el potasio me está abandonando. Está saliendo de la célula hacia el extracelular. Y de lo que yo estaba en más 25, ahora resulta que voy a estar en más 20. Sigo perdiendo potasio. En más 15, en más 10, en más 5. ¿No? Entonces el potasio va saliendo y cuando llego más o menos alrededor de 0 milivoltios, a nivel de 0, he pasado de más 25 y he descendido hasta más o menos 0 milivoltios. En ese momento, el potasio va a seguir saliendo.
en ese momento que se llegó al 0, el potasio va a seguir saliendo. Y entonces debería yo bajar a -10, a -20, a -30. Pero justo en ese momento que llegamos al 0 de milivoltios, en ese momento se abren los canales de calcio. Se abren los canales de calcio de tal forma que, así como voy perdiendo el potasio, el calcio va entrando a la célula. Pierdo potasio, pero gano calcio. Entonces, va a suceder que en esta etapa se va a producir un equilibrio, entre lo que va saliendo, que es el potasio, y el calcio que va entrando. Y se alcanza un equilibrio alrededor del 0, que es una meseta, ¿no? Producto del intercambio ¿de quién? De calcio y de potasio. Entonces se va a producir esta meseta o fase 2 del potencial de acción. En la fase 1, recuerden que habíamos bajado de +25 hasta llegar más o menos al 0. En la fase 2 se produce precisamente la apertura de los canales de calcio y por eso se alcanza un equilibrio entre lo que se pierde de potasio y lo que se gana de calcio, generando esta fase 2 o meseta del potencial de acción. Pues bien, el calcio termina de entrar, el calcio que se necesita para la contracción ya ingresó. Ya no va a ingresar más, entonces ¿qué va a suceder? Se cierran los canales de calcio. Pero ¿qué pasa con el potasio? El potasio sigue saliendo. Entonces de lo que yo estaba alrededor de 0, empezaré a bajar a -10, a -20, a -80, hasta llegar a -90. Entonces vean ustedes que en esta fase 3 del potencial de acción vamos a tener que rápidamente el potasio va a seguir saliendo y yo voy a ir perdiendo mis cargas definitivamente. Entonces vean ustedes que ya tenemos la fase 0 de despolarización, donde la célula pasa de -90 hasta +25, y de ahí lo que vamos a tener es la repolarización. La repolarización que se basa precisamente en que se abren los canales de potasio y de lo que yo estaba en +25, ahora empiezo a perder cargas de potasio y empezaré a bajar a +20, a +15, a +10, a +5, y cuando llego a 0, justo ahí se abren los canales de calcio y yo sigo perdiendo definitivamente, yo voy a seguir perdiendo el potasio. Entonces se alcanza un equilibrio entre lo que significa la salida del potasio y el ingreso del calcio, y eso es lo que se describe en esta fase 2 del potencial de acción. Una vez que ya el calcio entró para la contracción, ya los canales de calcio se van a cerrar y definitivamente lo que va a suceder es que el potasio va a seguir saliendo. Y de lo que yo estoy más o menos en 0, bajaré a -20, a -40, a -80, hasta volver a estar en -90. Esa es la fase 3 de la repolarización. Y de esa manera ya hemos visto despolarización, fase 0, repolarización, fase 1, fase 2 y fase 3. Entonces, el potencial que se ha generado producto de la membrana celular es el potencial de transmembrana, que también se le llama potencial de acción, es lo mismo. Donde tenemos una fase 0, que es la despolarización, ya sabemos en qué consiste la apertura de los canales de sodio. La fase 1 de la repolarización, donde los canales de sodio se han cerrado y más bien ahora se abren los canales de potasio. Y la célula va a pasar de +25 milivoltios. Producto de la salida del potasio empiezo a bajar de +25, bajo a +20, sigo perdiendo a +10, a +5, y cuando ya llego al 0, se va a producir la fase 2 o meseta, producto del ingreso del calcio. Y después va a seguir con la fase 3, que es la salida del potasio. Una vez que ha sucedido esto, vamos a tener la fase 4 del potencial de acción,
Es esta fase 4, que es una recta. Es una recta, la fase 4 del potencial de acción, que es muy importante. Pues vean ustedes, en este potencial de acción, la fase 0 o despolarización, la fase 1 de la repolarización, la fase 2 o meseta, la fase 3 de la repolarización y finalmente la fase 4. Pues bien, eso es lo que nosotros vamos a tratar de ver poco a poco a este nivel. Acá lo tenemos ya tratando de entender un poco más de los elementos que van a ir sucediendo. Vean ustedes, la célula inicialmente cuando está en reposo está en menos 90 milivoltios. Acá tenemos nuestro regulador, acá tenemos el 0, hacia acá es el signo menos, hacia este punto es el signo más. Hacia acá es el signo menos y hacia acá es el signo más. Pues bien, en reposo la célula está en menos 90 milivoltios. Menos 90 milivoltios. Si acá yo represento al músculo cardíaco, la célula cardíaca, yo voy a representar lo siguiente. En el extracelular predomina el sodio. Y en el interior hay poco sodio. Más bien el potasio es a la inversa. Hay mucho potasio en el interior y hay poco potasio en el extracelular. Son situaciones antagónicas, son opuestos, ¿no? Son opuestos. Pues vean ustedes que en reposo yo tengo mucho sodio en el extracelular y en el interior voy a tener bastante potasio. En condiciones naturales en reposo, resulta que afuera voy a tener más cargas que adentro. ¿Cuánto más? 90 milivoltios más, o a la inversa, 90 milivoltios menos. Se produce la despolarización y la célula que estaba en menos 90 rápidamente, producto de la apertura de los canales de sodio, producto de la apertura de los canales de sodio, rápidamente este sodio va a empezar a ingresar, el sodio ingresa, llevando cargas al interior. Como en el interior estábamos en menos 90, producto de este ingreso de sodio, vamos a estar poco a poco en menos 70, en menos 50, en menos 10, llegaremos al 0 y todavía pasaremos a tener pues más 25 milivoltios. Entonces hemos pasado desde menos 90 y ahora estamos en más 25 milivoltios. Producto precisamente de la apertura de los canales de sodio. Una vez que la célula ya se ha despolarizado, todos los canales de sodio ya se cierran, ya no va a entrar más sodio, pero inmediatamente empieza a salir el potasio. ¿Por qué? Porque se han aperturado los canales de potasio. Entonces el potasio rápidamente al salir, la célula que estaba en más 25 empieza a bajar a más 20, a más 15, a más 10, a más 5 y llega al 0. Cuando se llega al 0, en esta primera etapa, cuando se llega al 0, vamos a generar la apertura de los canales de calcio y el potasio va a seguir saliendo y vamos a alcanzar un equilibrio que se produce acá, una meseta. ¿Producto de qué? Del ingreso del potasio a la célula cardíaca y la salida de potasio. Entonces vamos a tener por un lado el calcio que va entrando y el potasio que va saliendo, se va generando un equilibrio entre estos dos iones, haciendo de que la célula pues no cambie y se mantenga en el 0. ¿Por qué se mantiene en el 0? Porque el calcio va entrando, el potasio va saliendo y se alcanza un equilibrio. Una vez que ya el calcio entró y ya no va a entrar más, lo que va a suceder es de que la célula poco a poco va a seguir perdiendo potasio. Y de lo que estaba en 0 bajará a menos 10, a menos 20, a menos 40, hasta volver a estar en menos 90. Entonces lo que ha sucedido es que en reposo estaba en menos 90, hemos pasado por la despolarización hasta más 25, y de ahí nuevamente, en forma, digamos, lenta, empieza poco a poco a normalizarse. Y poco a poco nos va llevando nuevamente esta situación de ¿cuál? De estar en menos 90. Acá estábamos en menos 90, acá estoy en menos 90. Yo puedo decir que en este momento la célula que estaba en reposo
está igual que en esta parte inicial de la fase 4? La respuesta es no. Pero uno puede decir, pero está en menos 90 y acá está en menos 90. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Pero entonces, ¿por qué decimos que no están en la misma situación? Muy fácil, porque el sodio ha entrado y el potasio ha salido. Entonces, en la fase 4, en el inicio de la fase 4, si bien estoy en menos 90 milivoltios, ¿qué es lo que voy a tener? Pues yo como célula, lo que voy a tener es ¿qué cosa? En el interior sodio, y en el exterior potasio. Totalmente opuesto a lo que sucede, ¿no es así?, en una célula en reposo. Los iones están fuera de su sitio, están en los sitios opuestos. Por eso es que la fase 4, en su inicio, en la fase inicial de la fase 4, pues podemos estar, del punto de vista de cargas, en menos 90 y en menos 90, pero los iones están fuera de su sitio. No son los adecuados. Entonces, ¿qué debemos ver? Pues durante la fase 4, lo que tenemos que hacer es el potasio que había salido, hay que regresar. El sodio que había entrado, hay que regresar. Y eso se hace gracias a la bomba sodio-potasio ATPasa. La bomba sodio-potasio ATPasa, que es la que se representa acá, ¿en qué consiste? En que lo que voy a hacer es lo siguiente. El potasio que está en el extracelular tiene ahora que regresar al músculo. Y lo otro es lo que nosotros tenemos en el interior de la célula en este momento, es mucho sodio que ahora hay que irlo sacando. ¿Para qué? Para buscar nuevamente el equilibrio, para buscar nuevamente que la célula esté en reposo y que no se esté considerando una situación diferente. En este momento, al final, después de esta fase 4 del potencial de acción, en ese momento, lo que va a suceder es lo siguiente. Vamos a estar con el sodio, con el ion sodio abundando en el extracelular y el ion potasio disminuido. Entonces, lo que vamos a conseguir a este nivel es que prácticamente la célula va a empezar a estar en reposo. Al final de la fase 4, después de la bomba sodio-potasio ATPasa, al final recién la célula está en reposo. Precisamente por los iones. Acá tenemos a la célula en reposo. La célula se despolariza y después viene la repolarización, fase 1, fase 2, fase 3. Y después va a venir la fase 4, donde se encuentra la bomba sodio-potasio ATPasa, que busca restablecer el equilibrio iónico. Y de esa manera es que nosotros podemos decir que este desequilibrio que se había generado, pues ahora se está volviendo a la normalidad. Entonces, vean ustedes que la célula que estaba en reposo, ahora lo tenemos al final en estado de reposo. Antes, lo que está sucediendo son una serie de fenómenos de activación y de inhibición. Muy bien, ¿por qué les decimos esto? Porque tienen que tener en cuenta un dato importante. El corazón es un órgano eminentemente muscular, pero recibe las órdenes eléctricas. ¿Quién debe ir primero? La orden eléctrica, y como consecuencia de esa orden eléctrica, el músculo va a responder contrayéndose. Es decir, el que da la orden es la actividad eléctrica del corazón, que le dice que la célula tiene que trabajar. Entonces, vean ustedes que en este cuadro, acá vamos a tener el potencial de acción normal de cualquier célula cardíaca, de cualquier célula cardíaca. Y acá lo que vamos a tener es precisamente la contracción del músculo. Es decir, primero va la parte eléctrica y después recién va la parte mecánica. No se olviden, primero va lo eléctrico
la orden eléctrica para que el músculo trabaje y después recién va a ver que el músculo empieza a funcionar. Entonces, este es el acoplamiento que hay entre el potencial de acción y la respuesta contractil. Muy bien. Entonces, vean ustedes que vamos a tener una orden de activación, de excitación, que va a determinar de que este músculo, esta actina con miosina, puedan contraerse. Puedan contraerse. Entonces, tiene que haber una correlación entre la orden eléctrica que precede a la mecánica. Primero es la orden eléctrica, después de la orden eléctrica hay una respuesta mecánica, que en este caso sería de contracción o de relajación. Entonces, este músculo lo que va a hacer es contraerse o relajarse por órdenes que se están generando en el potencial de acción. Entonces, debe haber un acoplamiento, sí es cierto, entre la parte eléctrica y la parte mecánica. Eso es lo que tienen que entender. Hay fenómenos eléctricos, pero también hay fenómenos mecánicos. Entonces, es muy importante en el potencial de acción el poder hablar de esta fase, que es la fase 4, que como ustedes ven es una recta. Esto es una recta. Pues bien, en esa fase 4 la pendiente es 0, es decir, no existe en las células contráctiles, ¿no? Las células contráctiles, las células musculares que tienen que contraerse, pues la pendiente no existe, es una recta. Sin embargo, hay un sistema eléctrico, un sistema especializado eléctrico, que está a cargo precisamente del nodo sinusal, del nodo auriculoventricular, que son células sí especializadas. Estas células especializadas, ¿no?, que son las células eléctricas, tienen ciertas características que la hacen interesante. Vean ustedes, acá yo voy a tener en blanco el potencial de acción de la fibra muscular cardíaca contráctil. Acá está la fase 4. ¿No? La etapa que uno tiene que ver allí es que precisamente se produce el potencial de acción y yo la célula voy a tenerla nuevamente en menos 90, porque recuerden que esta pasa a ser prácticamente una recta, no hay pendiente. Pues bien, para que las células se puedan activar y pueda entrar todo el sodio posible, llevando a la célula de menos 90 hasta más 25, necesito yo llegar a un nivel, y ese nivel se llama umbral. Entonces, vean ustedes, para que una célula se active, para que una célula se contraiga, se necesita por lo menos, alcanzar el umbral. Si yo alcanzo el umbral, inmediatamente se produce el potencial de acción. Es fácil de entender. Yo debo alcanzar este nivel de menos 70 milivoltios para generar un potencial de acción. Entonces, vean ustedes que tanto el nodo sinusal como el nodo AB, miren ustedes, su fase 4 tiene una pendiente. Esta es un poquito más plana que esta otra. ¿Y por qué sucede eso? Porque resulta que estas células especializadas, estamos hablando del nodo sinusal y del nodo B, son tan especiales que se comportan de manera diferente. Ellos son los marcapasos de nuestro corazón. Entonces, estas células tienen unos canales IF. No hay una traducción adecuada para el español, pero de tal forma, que producto, pues, precisamente, de unos canales especiales que acá los vamos a describir. No hay una traducción al español, ¿no? Estos canales IF, I es de corriente, y F es de Fanny, o sea, no hay una traducción muy buena. Bueno, estos canales IF, ¿qué hacen? Hacen que pasivamente el sodio vaya ingresando al interior de la célula, ¿no? Le va haciendo que poco a poco
ese sodio vaya ingresando. ¿Y qué va a resultar? Si yo tengo muchos canales IF, yo voy a estar más o menos en menos 75. Yo voy a estar más o menos a esa altura. ¿Por qué? Porque el sodio ha empezado a entrar y miren cómo esta pendiente que debía ser plana, prácticamente va subiendo. ¿Por qué? Pues precisamente se va a producir porque hay unos canales IF que le permite al sodio poco a poco ir entrando, y la célula que debería estar en menos 90, resulta que como va entrando poco a poco el sodio, va a estar en menos 80 o menos 75. Entonces, el nodo sinusal, vean ustedes que poco a poco se va ubicando acá. Se ubica más o menos en menos 80. Acá su punto es menos 80. Después, si este marcapaso falla, hay que, digamos, tener alguien que nos ayude si en caso el nodo sinusal no funciona. Y ese es el nodo aurículo-ventricular. El nodo aurículo-ventricular es un segundo nodo, es como si fuera una ayuda si en caso nuestro marcapaso, el nodo sinusal, no puede conseguir algo. Entonces tenemos el nodo prácticamente aurículo-ventricular a este nivel. Pero vean ustedes que este nodo sinusal llega a prácticamente a menos 80. Este en cambio estará pues menos 88, por ahí, ¿no? ¿Y por qué se produce esto? Porque bueno, acá vamos a tener canales IF que poco a poco hace que el sodio entre, pero recuerden, ojo, acá hay más canales IF que en el nodo AB. Acá hay menos. Acá hay más. Entonces vean ustedes que poco a poco estos canales IF nos van ubicando a menos 80, el nodo sinusal, el nodo AB en menos 85 milivoltios. Pero el músculo cardíaco contráctil que no tiene canales IF, porque los canales IF en el músculo cardíaco no hay, entonces el músculo cardíaco está en menos 90. Entonces vean ustedes, el nodo sinusal está en menos 80. Este segundo nodo está en menos 85. ¿Sí? Y tenemos el tercero, que viene a ser precisamente el músculo contráctil, que va a estar en menos 90. Entonces, acá voy a estar en menos 80, en menos 85 y acá en menos 90. Muy bien, ahora les digo a las tres células, al nodo sinusal, al nodo AB y al músculo cardíaco, actívense. Actívense. ¿Quién va a llegar más rápido a despolarizarse? ¿El nodo sinusal, el nodo AB o la fibra contráctil? Pues la respuesta es precisamente que producto de estos canales IF es que el nodo sinusal está muy cerca del umbral y es el primero en activar al corazón. Por eso es que el nodo sinusal es el marcapaso fisiológico. Y si él falla, entrará recién el nodo aurículo-ventricular. Y si fallan los dos, aunque sea el mismo músculo cardíaco, también demora en producir el fenómeno de contracción. Entonces, muy importante, vean ustedes que el músculo cardíaco tiene un umbral de despolarización que debemos nosotros tener en cuenta cuando hacemos el manejo de nuestros pacientes. ¿Estamos? Eso es muy importante. El por qué esa fase 4 tiene pendiente. Solamente se ve en el nodo sinusal y en el nodo AB. Y esto es sobre los canales IF, pues, que son canales que van a permitir que el sodio se pueda meter fácilmente. Y ya casi para terminar, decirles, miren ustedes, acá en rojo yo voy a tener el potencial de acción de la fibra muscular ventricular cardíaca. Acá está. Si me voy a, digamos, a las fibras de Purkinje, acá está el esquema. Y otro elemento más, podemos ir avanzando al haz de His, acá tenemos. Pero vean un detalle, ¿cómo está el nodo sinusal? ¿Cómo es el potencial de acción del nodo sinusal? Asciende y desciende, y no se olviden que su fase 4 tiene una curva ascendente. Acá igual vamos a tener, prácticamente uno va viendo acá, que tanto el nodo sinusal como el nodo aurículo-ventricular tienen más o menos la misma morfología, que no se parecen al potencial de acción.
¿Qué es lo que falta? La meseta. La meseta. Y bueno, tanto el nodo sinusal y el nodo AB, producto precisamente de que este nodo sinusal y el nodo AB son células eléctricas y no van a ser, digamos, células que se contraen como el músculo contráctil, como el músculo cardíaco, este nodo sinusal y este nodo AB, que son células especializadas que están acá en el nodo sinusal a nivel de la desembocadura de la vena cava superior o a nivel precisamente de las ramas de las de His. Acá está el nodo AB. Estas dos estructuras, el nodo sinusal y el nodo AB, tienen un comportamiento diferente. Ellos dos pueden prácticamente demostrar cómo es su potencial de acción. Entonces, a diferencia de una fibra muscular contráctil, acá tiene otra morfología. Pues bien, ¿eso qué nos determina? De que precisamente el que está más cerca del umbral es el nodo sinusal. Él es el marcapaso fisiológico. Y si este se enferma, el que debe llegar a reemplazarlo es el nodo auriculoventricular. Y que precisamente acá no tenemos meseta. ¿Por qué? Porque no hemos, digamos, conseguido en estos pacientes o en la situación en general, nosotros estos potenciales de acción no requieren para nada calcio, porque no son células contráctiles. Esta es una célula eléctrica especializada igual que esta. Entonces, por gusto es darle el calcio porque no lo van a necesitar. Entonces, ellos tienen esta forma dependiente, ascendente y descendente, y su fase 4 más cercana a nuestro órgano. Bien, con eso hemos desarrollado el día de hoy algo para que, digamos, se pueda fortalecer lo que se ha hecho en la parte de teoría. Acá dice, profesor, disculpe, entonces, ¿los canales se abren recién en la fase 1 o en la fase 0? Bueno, depende de qué canales, pues. Los canales de sodio se abren al inicio de la fase 0. Ahí se empiezan a abrir los canales de sodio. Eso sucede en la fibra muscular contráctil. Sin embargo, las células especializadas como el nodo sinusal y el nodo AB tienen unos canales especiales que se llaman los canales IF, que van a permitir que poco a poco, en forma pasiva, el sodio ingrese, haciendo de que el nodo sinusal esté muy cerca del umbral y funcione como marcapaso fisiológico, y en segundo lugar, el nodo AB también esté muy cercano al umbral, un poquito por debajo del nodo sinusal, y pasa a ser un marcapaso accesitario. Entonces, no se confundan, los canales de sodio se abren en la fase inicial, en lo que se refiere a la fase 0. Hay una excepción, que eso corresponde a los canales IF, que tienen que ver con la fase 4 del potencial de acción. Y lógicamente, en la fase 1, 2, 3, los canales de potasio se están abriendo, ¿no? Bueno, eso ya respondí eso. Profesor, el haz de His, como muestra la imagen, tiene meseta. No. Lo que sucede es lo siguiente. No es que haya una... Lo que está tratando de representar esto es que ya prácticamente esta zona es la que ya se va a contraer. Esto ya es músculo. Las células especializadas están acá y acá. Las células especializadas están acá y acá. En el resto ya prácticamente el potencial de acción, si bien no es una, acá por ejemplo, vean, no es una meseta, pero sí hay una fase 2 muy parecido a la meseta, muy parecido a la meseta. Vamos a ver si hay algo más. Ya eso ya le respondí. Y nada más creo. ¿Sí? No hay más preguntas. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, si no hay más preguntas. Sí, pues no veo que hay más preguntas. Bueno, espero que esto le haya aclarado un poco lo de la parte de teoría.
Bien, bueno, nos estamos viendo lógicamente la próxima semana y de acuerdo a lo que me digan hoy día a las 5 les estaré comunicando a todos ustedes, ¿ya? Muy buenas tardes con todos ustedes y ya nos estaremos viendo. Doctor, disculpe. Aló, aló. Sí, le hablo Augusto Wong.